la química nos encontramos en la Universidad Rafael Andívar a condiciones estándar. El día de hoy, unos expertos nos hablarán sobre los temas de polímeros, biomateriales, materiales cerámicos, superconductores y películas delgadas. Como te comentaba Andrea, los polímeros se definen como moléculas compuestas por varias unidades químicas que se repiten a lo largo de una cadena. Están compuestas por monómeros. Para entender mejor este tema de polímeros, se hace referencia a un ejemplo, el cual consiste en imaginarnos una cadena de monedas. Las monedas serían los monómeros. En el centro de cada moneda estaría un agujero y la fila en sí de monedas serían los polímeros. Los polímeros tienen aplicaciones como lo pueden ser los revestimientos, adhesivos, materiales para ingeniería, así como estructurales, el envasado, la ropa, las baterías, los conductores, material para óptica, deporte y biomédica. Existen polímeros naturales así como sintéticos. Algunos ejemplos de los naturales pueden ser el algodón o el almidón, y los sintéticos más que todo se basan en los plásticos. Después de recibir la información brindada por el ingeniero Brandon Cabrera, ahora nos dirigiremos con el ingeniero químico Rodrigo Castro, quien nos hablará sobre lo que son los biomateriales y las películas delgadas. Muchas gracias, Andrea. El día de hoy les hablaré sobre qué son los biomateriales. Los biomateriales se pueden definir como materiales biológicos tales como la piel o la madera o cualquier elemento que reemplace la función de los tejidos o de los órganos vivos en el cuerpo humano. En otros términos, un biomaterial es una sustancia farmacológicamente inerte diseñada para ser implantada e incorporada dentro del sistema vivo. Claros ejemplos de ellos pueden ser las prótesis artificiales, las placas óseas, el cemento óseo, los lentes de contactos y muchas otras cosas más. Bueno, el segundo tema de tratar el día de hoy son las películas delgadas. La inmensa mayoría de los dispositivos tecnológicos avanzados en la actualidad, por cualquier rama de la industria electrónica, mecánica, energía o transporte, requieren en algún momento de su construcción de la síntesis y el apilamiento sucesivo de pequeñas rodajas de materiales sólidos de espesores inferiores a una micra, que son los que denominamos como películas delgadas. Por su extrema delgadez y fragilidad, estas películas no se suelen emplear aisladas, sino que se hallan soportadas sobre otros sólidos de mayor grosor y distintas propiedades físicas o químicas que denominamos como sustratos. Estas películas delgadas tienen dos finalidades. La primera es el recubrimiento y la segunda son los sistemas multilaminares estratificados. Bueno, y estas películas delgadas se pueden encontrar en muchas cosas, ya sea en la fabricación de motores y máquinas de herramientas de corte, así como también en la fabricación de componentes ópticos, lentes, espejos, protectores de pantallas y muchas cosas más. Bueno, y esto ha sido todo por el día de hoy, así que volvemos contigo, Andrea. Gracias, Rodrigo, por la información. Ha sido un placer. Ahora nos dirigiremos con el ingeniero industrial Pedro Tejada. Pero antes, ¿ustedes sabían cómo se suicida un electrón? ¿Cómo? Tirándose de un puente de hidrógeno. Yo creo que... Gracias, Andrea. Bueno, los superconductores. Como habrán observado cuando sales a la calle, en un carro por una carretera, esas líneas de alta tensión que van de ciudad en ciudad llevando una corriente eléctrica. La razón por la que se usan voltajes tan altos es para minimizar los periodos de energía debido a la resistencia de los cables conductores. Es un material conductor el flujo de electrones que forma la corriente eléctrica que pierde la energía a través de un electrón que condiciona con un átomo de red cristalina o con otros electrones. Este fenómeno es conocido como efecto Joule y sucede en casi todos los materiales. Bueno, el calor disipado disminuye con intensidades más bajas. Sin embargo, existen varios tipos de materiales capaces de conducir la corriente eléctrica sin perder energía. Estos son los superconductores. Cuando enfriamos ciertos materiales a temperatura muy por debajo de 0 grados, los electrones que lo forman se agrupan en pares llamados pares de Cooper, que conservan e influyen de forma colectiva a través del material sin resistencia eléctrica. Pero, espera un momento, ¿los electrones no se repelan entre sí? En este caso, existe un potencial atractivo que los une. En algunos materiales, este potencial está causado por vibraciones de la estructura cristalina dentro del material, es decir, los fononones. En otros, aún no entendemos bien qué se hace que formen los pares de Cooper.
La superconductividad es un estado cuántico que se observa solo por debajo de una cierta temperatura, a la que se produce una transición de fase que se llama temperatura crítica. Por debajo de ella, otro efecto sucede y es que los superconductores también expulsan los campos magnéticos de su interior. Esto es conocido como el efecto Misner. Los superconductores soportan altas densidades de corriente eléctrica, así que además de cables se pueden hacer imanes muy potentes para grandes aceleradores de partículas, como para las máquinas de resonancia magnética de los hospitales. Bueno, gracias. Regresamos contigo, Andrea. Gracias, Pedro, por la información. Ahora nos dirigiremos con Vicky, quien nos hablará sobre materiales cerámicos. Los materiales cerámicos están compuestos por sólidos inorgánicos, los cuales pueden ser metálicos o no, que han sido sometidos al calor. Su base suele ser de arcilla, sin embargo existen diferentes tipos para distintas composiciones. Estos materiales están formados por una mezcla de fases cristalinas o vítreas. Si se constituyen de un solo cristal son monofásicos y si se constituyen de varios cristales son policristalinos. La estructura cristalina de estos materiales depende del valor de la carga eléctrica de los iones y de la forma relativa de los aniones y los cationes. Mientras mayor sea la cantidad de aniones que rodeen al catión central, más estable será el sólido resultante. Y cabe mencionar que la forma de estos materiales puede ser de sólido denso, fibra, polvo fino o película. Gracias, Vicky, por la información. Ahora nos vamos con la última persona, que es la ingeniera química Ana Cristina, quien nos hablará sobre cristales líquidos. Muchas gracias, Andrea. Como comentaste, les voy a hablar sobre los cristales líquidos. Las pantallas de las calculadoras, las pantallas de los celulares, relojes de pulsera, contadores digitales, las pantallas de computadora y los termómetros usan sustancias llamadas cristales líquidos. Estas sustancias son muy poco habituales, ya que su estructura es intermedia entre la de un sólido y la de un líquido. Los átomos y las moléculas de un líquido se mueven al azar e intercambian sus posiciones, mientras que las moléculas y los átomos de un sólido ocupan posiciones fijas. El primero en observar un cristal líquido fue el botánico austriaco Friedrich Reinitzer en 1888, cuando vio que el benzoato de colesterilo, una sustancia sólida derivada del colesterol, formaba un líquido turbio cuando lo calentaba hasta su temperatura de fusión. Al seguir calentando, la turbidez persistía hasta que a cierta temperatura el líquido se volvía transparente. Después se descubrieron otras sustancias que presentaban el mismo comportamiento y pronto se demostró que ese nuevo estado de la materia aparecía intermedio entre el sólido y el líquido. Reúne ciertas características de los sólidos cristalinos, presentando diferentes propiedades en diferentes direcciones, junto con ciertas propiedades de los líquidos como la movilidad y la fluidez. Por este motivo, en 1889, el físico alemán Otto Lehmann los llamó cristales líquidos, nombre con el que se les sigue conociendo en la actualidad. Muchas gracias a todos los ingenieros que nos brindaron tan buena información. Ahora los esperamos la próxima semana en el siguiente capítulo de Viva la Química.